sin lugar a duda, el que tenga la intención de invertir y unos breves chelitos que le vamos a decir cuánto es, how much it is, usted puede invertir en este proyecto. Todo el mundo va a tener la oportunidad. Aquí nadie me va a poder decir que aquí está copado de gente. Usted tiene 1 kilómetro para ubicarse en algún lugar. Es verdad, usted está en la fase 1, usted se quiere ir para la fase 5, váyase nadando. Aquí el que practica natación no tiene que ver para nada. Permíteme mostrarte en los próximos minutos uno de los proyectos más clásicos contemporáneos combinados con lujo en el Caribe y más aquí en Punta Cana. Y esto es Poseidonia Residences. Ok, señores, luego de ustedes ver todas esas tomas de Poseidonia Residence, déjenme hablarles rápidamente. Lo que hicimos fue que nos movimos del solar. Ya usted habrá visto algunas tomas de lo que va a ser el solar. Estamos hablando de unas 1.319 unidades, pero vinimos a lo que es el showroom en la oficina de venta que tenemos justamente aquí en Canabey. Entonces, rápidamente, para las personas que no conocen, Poseidonia Residence vino a ser un concepto totalmente innovador. Quiere unir lo que es lo clásico con lo contemporáneo y sobre todo lo que siempre ha caracterizado en los últimos 20 años de Noval, lo que es el lujo. Noval es una constructora que, si bien es cierto, se ha posicionado en el área turística, específicamente en el área del este y ahora en el noroeste, con 2 proyectos allí en Las Terrenas, como la líder en desarrollo inmobiliario. Siempre ha venido de la mano con muchas innovaciones, con mucha muy buena calidad y sobre todo ellos están muy apegados a la frase location, location, location. Entonces no han dejado atrás a esta comunidad. Esto es un gated community y esta comunidad tiene diferentes amenidades y también tiene diferentes facilidades, el cual Joel en los próximos minutos le estará compartiendo. Yo quiero decirle dónde se encuentra Canabey. Canabey se encuentra a 18 minutos del downtown de Punta Cana y a unos 28 30 minutos del aeropuerto internacional de Punta Cana. Es una comunidad que está en crecimiento, es una comunidad muy destinada a lo que es el campo de golf, en cual en unos breves minutos también le vamos a estar mostrando un poquito sobre el campo de golf y todas las facilidades que usted tiene al invertir aquí. Y Noval ya ha desarrollado varios proyectos dentro de esta comunidad. Noval no es nuevo, es parte de los inicios y del desarrollo de Canabey, y entonces ha tomado un solar para desarrollar Poseidonia Residence, donde va a catapultar este lugar, porque donde Noval entra deja una huella, eso es sin duda. Entonces, para seguir un poquito hablándoles sobre cómo se va a estar distribuyendo las fases y las diferentes fechas de entrega, vámonos a una de las oficinas para que usted vea el master plan y aquí explicarle un poquito sobre cómo se va a estar desarrollando el tema de las unidades, cuántas habitaciones, el metraje y así sucesivamente. Por favor, quédese hasta el final. Esto es una oportunidad que usted no debe de dejar pasar y le voy a estar explicando al final del proyecto o del video por qué usted debe de quedarse y las facilidades que tenemos de compra. Sin lugar a duda, el que tenga la intención de invertir y unos breves chelitos que le vamos a decir cuánto es, how much it is, usted puede invertir en este proyecto. Así que vamos a la oficina y ahí vamos a ver el master plan para que usted tenga una idea de cómo se va a estar desarrollando las 1.319 unidades y cuáles van a ser las diferentes fases que tenemos para usted. Vamos arriba, señores. Ok, señores, entonces estamos aquí en las oficinas. Entonces, una acotación en el video. Si usted necesita firmar, no necesita venir, pero si quiere venir o en el momento justamente que le toca firmar está en el país, pues puede perfectamente venir a nuestras oficinas. Tenemos más de 3 salones de reuniones perfectamente ideados para usted. Entonces, explicándoles rápidamente, esto que usted ve aquí, o esto que usted ve aquí, es la fase de las 1.319 unidades. Canabey tiene actualmente en el 2024 tiene 2 accesos de entrada. Tiene una entrada que es la entrada principal por donde actualmente entran las personas que van hacia el Hard Rock. Canabey se ha caracterizado en los últimos años por un hotel muy importante. Aquí hay 3 o 2 hoteles en Canabey. Ahora mismo, bueno, hay uno con la construcción de otro. Exacto, entonces está Hard Rock, es un hotel muy importante, es uno de los hoteles más grandes aquí en Punta Cana, está dentro del grupo de los hoteles y se ha mantenido por mucho tiempo. Esto le ha dado también un repunte. A la hora de usted invertir, debe de buscar location, 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 y el location lo da el potencial de desarrollo que tenga una zona. Entonces, tenemos entrada por aquí y tenemos acceso por aquí. Entonces, todo esto son las 1.300 unidades. Actualmente, el proyecto
Posidonia Residence se va a estar desarrollando en 5 fases. Tenemos actualmente en la venta primera y segunda fase y estamos manejando una fecha de entrega finales 2028. Entonces, estamos teniendo 1, 2 y 3 habitaciones. El Posidonia Residence, como es un proyecto bastante grande, vamos a tener diferentes amenidades. Sí estamos a una distancia considerable de lo que es el aeropuerto internacional y lo que es la zona de downtown, pero el entorno que abarca Canabey es algo importante en cuanto a tema de inversión. Cuando te digo el entorno, mencionaste el Hotel Hard Rock. Ya el Hotel Hard Rock anteriormente era el Mon Palace, ya el Hotel Hard Rock tiene más de 10 años aquí en funcionamiento. Es un hotel de los que está dentro de los principales. Y tenemos ahora la construcción del Mon Palace, que el Mon Palace ha venido a romper voy a decir, mito o un esquema, porque tenemos un hotel de 18, van a ser 18 niveles habitacionales frente al mar. Eso va a ser un cuando espectáculo. Aquí solamente en esta zona máximo 4 era lo que se permitía. O sea, es un muy buen repunte y es algo que apunta a que aquí la zona va a tener un desarrollo exponencial increíble. Entonces, como tú bien mencionabas, aquí tenemos alrededor de casi 1 kilómetro de piscina. de lo que es residencial, Okay. del proyecto como tal. Y algo de lo que más me llamó la atención es la piscina continua que va a tener todo el proyecto. Okay. Cuando hablo de piscina continua, es que va a tener casi 1 kilómetro de piscina. O sea, la piscina no va a estar interrumpida. Va a ser totalmente un área de amenidad ininterrumpida. Todo el mundo va a tener la oportunidad. Aquí nadie me va a poder decir que aquí está copado de gente. Usted tiene 1 kilómetro para ubicarse en algún lugar. Es verdad, Usted está en la fase 1, usted se quiere ir para la fase 5, váyase nadando. Aquí el que practique natación no tiene que coger para el mar, porque aquí tiene 1 kilómetro. Que Marco ya le va a quedar chiquito. Es una champla delante de esto. 1 kilómetro de piscina. De las cosas también que me gusta es que en lugares estratégicos dentro de todo el proyecto van a haber zonas de esparcimiento como lo que son zonas de barbecue, viene con gimnasio, área de bar. Pero son estas cosas que no es, muchas veces en estos tipos de proyectos nosotros vemos que se ubican en ciertos lugares. El proyecto está caracterizado, como tú bien dijiste, va a mezclar lo contemporáneo, lo clásico, pero el lujo no va a desaparecer en ningún momento. Entonces, ¿qué yo quiero decir con esto? Que el proyecto está diseñado y el layout que tiene este proyecto está de manera tal que por cada cierto metraje o en cada cierto lugar vamos a tener amenidades, lo cual va a ser imposible aburrirme en un proyecto como este. Tú sabes que quiero agregar a esto, antes de entrar a las amenidades que tiene Canabey, que a eso nos vamos a ir hacia ella. Hay algo que me impacta o que nosotros necesitamos entenderlo, y es que Noval ha querido mantener un estándar de calidad. Mantener un estándar de calidad, y eso pasa en todas las familias, como cuando la gente deja de tener dinero, pero quiere mantener el estatus de vida que tenía cuando tenía dinero. Entonces, es imposible. Noval ha dicho, necesito mantener el estándar. Si tú verificas, en los últimos 20 años, todos los proyectos que tiene Noval tienen una sola constante: calidad. Nadie puede decirme, mira, ahí hubo un mojo, ahí hay un tema de madera. Entonces, eso lo ha llevado a Noval a que también tiene un estándar de precio. Tú nunca vas a ver a Noval con un presupuesto de $100,000. No estamos criticando al que lo tenga, porque para que sea mercado debe de haber de todo. Sí. Pero cada uno se pone en sus fortalezas. Noval ha entendido que tiene muy buenas relaciones comerciales para mantener el estándar y ha decidido hacer un proyecto o ha decidido hacer proyectos cerca de playa con ciertas terminaciones. Es la única constructora que en los últimos 20 años siempre o en la mayoría de sus proyectos ha construido amueblado. Entonces, este proyecto no es la excepción. No. Viene amueblado, viene con Confutur, pero además de eso viene con otras amenidades que yo quisiera que, por favor, si tú puedes, antes de tú compartírmela, nos vayamos para allá y tú me sigas diciendo. Vamos arriba. ¿Le damos? Vamos arriba. Señores, quédese ahí, por favor. Recuerde suscribirse, darle like y compartir. Vamos arriba. Y esto, Javier, es una de las cosas que te estaba mencionando. Las amenidades que tiene Canabey. Tú bien lo decías. Pero aquí pueden presenciar donde estamos nosotros actualmente y es en uno de los hoyos del campo de golf. Aquí hay swing, Joel. Swing, aquí hay swing. Este atardecer está pasado de piquete. Pero fíjate la tranquilidad que se respira aquí. Aquí tenemos ahora que estamos estrenando lo que es un restaurante, que es donde estábamos la zona de Noval, que es la oficina comercial. Pero fíjate que este es uno de los hoyos de aquí del campo de golf. Algo que tú mencionabas que caracteriza la zona de Canabey y más Hard Rock es que aquí hay mucho turismo de golfistas. Sí, sí. Por este campo de golf,
vienen muchos golfistas a esta zona, lo cual eso es un plus. Porque aquí tú vas a tener siempre visita constante. O sea, la rotación que hay aquí es una de las mejores cosas que tiene Cana Bay. Los eventos que se han hecho aquí se ha hecho residencia. Juan Luis Guerra duró aproximadamente 5 meses haciendo residencia aquí en Cana Bay. Explica qué es residencia. Cuando hablo de residencia es cuando un artista toma una locación en específica y dura un tiempo prolongado y hace presentaciones constantes. Además de eso, tenemos aquí en lo que es Cana Bay las zonas deportivas, donde tenemos cancha de tenis, cancha de pádel, tenemos un lugar multiuso y una de las cosas que llama más la atención, que es la Casa Club o el Club de Playa. Correcto. Quiero mencionarte que tú mismo me has dicho que una de las cosas que tiene Arena Gorda, que no tiene sargazo. Sí. Entonces es una ventaja para aquellos propietarios que inviertan aquí, tanto que se quede sus inquilinos. Señores, yo creo que era el pato que venía ahí. ¿Saben que los patos a veces se ponen? O usted como propietario puede utilizar esas playas. Entonces, vamos al tema de las habitaciones. Tenemos de 1, 2 y 3 habitaciones. 1, 2 y 3 habitaciones. Entonces, rápidamente recordando, los de una habitación tienen 52 metros. De 56 metros. Ajá. Tenemos 2 habitaciones, 52 una habitación. Correcto. 106 2 habitaciones. Y tenemos a partir de 255 3 habitaciones. 3 habitaciones. Entonces, señores, tenemos fase 1 y fase 2 disponibles. Correcto. Ambas fases estamos manejando actualmente la fecha de entrega de diciembre 2028. Entonces, vamos a hacer el escenario con un precio intermedio. Okay. Tenemos 199, tenemos 355 y tenemos 506. El precio intermedio es 355. ¿Estamos correctos, verdad? Correcto. Que es el intermedio. Vamos a poner que usted quiere 2 habitaciones porque quiere utilizarlo para cuando venga y además de eso quiere utilizarlo para inversión, sea a largo plazo o sea a corto plazo. Reserva $5,000. Luego el 20%, que lo voy a hacer con usted aquí, el 20%, alumno, el 20% le restamos los 5,000 y aquí debe de aparecer los $66,000. ¿Usted va entendiendo, alumno? Dígame, sí, profesor. Sí, profesor. Ok, sí, profesor. estamos listos, no lo escucho. Voy, ponga, 300. Esto en vivo. Okay. Recuerde suscribirse, darle like y compartir. No se distraiga. 355 pusimos los $5,000 y el 20% restándole los $5,000. El 40% que son 100. Háblame a mí. Ah, es verdad. Porque no, porque el tema que estoy. Pues es el alumno. Mire, alumno, aquí, el 40% aquí, que son $142,000. Esos $142,000 lo que vamos a hacer es lo siguiente. Usted tiene 2 formas de hacerlo. La primera es, lo divido en cuotas mensuales. ¿Qué es cuotas mensuales? Si usted comienza hoy a pagar la primera cuota y tiene 30 cuotas para hacerlo, usted va a dividir los $142,000 en esos 30 meses. Okay. Y finalmente, la segunda es, usted lo divide en pagos cuatrimestrales. Javier, ¿cuál es la diferencia entre una y otra? Bueno, que cada vez que tú vas a mandar un pago mensual desde los Estados Unidos, si estás en Estados Unidos, o si estás en Europa, o si estás en Afganistán, tú tienes que pagar un wire transfer fee. Para que no tengas que pagar cada wire transfer fee, lo que hace es que ponga los pagos cada 4 meses. Y así es mucho más económico y es mucho más fácil para ti. Entonces, dicho esto, ¿me va entendiendo? Sí, sí, claro. Dicho esto, el 40%, finalmente cuando te vayan a entregar la propiedad, te falta un 40%, eso hace un 100% de la propiedad, del precio. Entonces, ese 40% es lo que tú puedes ir a buscar en un financiamiento. Ese financiamiento usted puede hacerlo allá en Estados Unidos o lo puede hacer aquí. ¿Aquí qué le van a pedir? Income tax, movimiento de cuenta, carta de trabajo. Lo que siempre explicamos, quizás si usted nos llama le podemos dar más detalle. Ahora bien, ¿cuál es la ventaja que tiene específicamente este proyecto? ¿Cuál es la ventaja? Si usted reserva ahora, vámonos nuevamente, Félix, por favor, ponme los números aquí. Si usted reserva hoy, que estamos a 18 de septiembre, hoy, y da el 30 días, el 20%, ese 40% que yo le dije que usted tiene 2 formas, o de lo paga mensual o lo paga cuatrimestral, yo le voy a dar ahora un regalito. Si usted nos llama ahora, nosotros podemos gestionarle, es ahora, nosotros podemos gestionarle que usted ese 40% lo comience a pagar en un año. Es verdad que va a tener menos cuotas para completar el 40%, pero lo que tienes en menos cuotas te dio también un año para prepararte mucho mejor. Es así. Entonces, dicho esto, ¿se va entendiendo? Perfectamente. Dicho esto, no queda más nada que agregar. Ya el alumno dejó de ser alumno, se volvió asesor inmobiliario. Llámelo ahora a los números que aparenten en pantalla, 809-607-8255. Espérese, que justamente me están llamando. Aló, estoy en un video haciendo un proyectazo. Sí. $199,000 si usted anda comprando por inversión. Sí, ya estoy dando los números para que me llamen. Espérese, lo llamo ahora.
Seguimos. Perdóneme, señores, que esto en vivo. Usted lo llama a los números que aparecen en pantalla o me llama a los números que aparecen en pantalla de este servidor o de la oficina. Señores, esta es la oportunidad que usted estaba esperando. Javier, es que está para el 2028. Bueno, pero si usted no tiene todo el dinero y un proyecto le va a salir la cuota en $4,000 por un proyecto para 12 meses. Sí. ¿Tienes para dar $4,000 mensual? Y cuidado. No lo tiene, ¿verdad? Pues no, pues vámonos por un proyecto más largo. O busca un apartamento listo, pero quizá no va a estar cerca de playa, no va a tener campo de golf, no viene amueblado, no viene con Confortour. Sigo hablando. No, déjalo ahí. Bueno, pues entonces tú tienes dos opciones. Entonces tienes que ponderar. Si estás listo a sacrificar todo lo que te acabamos de explicar en este video, no problem with that. Go ahead, compra el apartamento ready y no hay problema. Ahora, ¿quieres esto que estamos mostrando? Esta es la única excepción y la única forma de hacerlo. No queda más nada que agregar. Todo esto lo hacemos por usted, para usted y para la gloria de Dios, para que juntos hagamos mejores inversiones.